Hola, buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega del programa Ars Channel. Como veis, hoy estoy aquí acompañado por mi mascota, reivindicando el Día Mundial de las Mascotas. En el programa de hoy, siguiendo la cronología de la historia del arte que vamos haciendo en el programa, vamos a tener esta fascinante época que fue el Renacimiento. El Renacimiento es la edad de los descubrimientos, en la cual los pensamientos se basan en el arte, la búsqueda y la experimentación. Es en este periodo donde muchas ciudades independientes de Italia cobran especial importancia, haciendo hincapié en las de la Toscana, ya que recordemos que el Renacimiento nació allí. Hablamos de ciudades como por ejemplo Siena y la rica Florencia, que recordemos es considerada como la cuna del Renacimiento y ciudad conocida por la familia Medici. Es en estas ciudades donde se empieza a producir un cambio de mentalidad y de actitud entre los ciudadanos, pasando de los temores medievales de la retribución divina y el juicio final a una visión más humanista, en la que el hombre pasa a ser el centro de todo. El nuevo sentimiento de seguridad en sí mismos y las nuevas riquezas de las ciudades se pasan a expresar sin ningún tipo de atadura o timidez mediante las artes. Este anhelo de rejuvenecimiento y de renovación que se produce en esta época es el que da nombre al periodo conocido como el renacentismo. Corrían nuevos tiempos en la sociedad. Esto se nota por ejemplo, el hombre empieza a verse a sí mismo de una manera más individual, cortando así con el sentimiento de pertenencia a una familia, a un grupo, a una parroquia que se tenía en la época medieval. Pasamos así entonces de venerar a santos y dioses en la época medieval a hacerlo por grandes poetas, arquitectos, artistas y demás personas de este tiempo. Por tanto, las personas ya no serán valoradas por la familia de la que proceden, sino por sus logros personales. Como comentábamos anteriormente, en este periodo se produce una gran innovación de evolución de todos o casi todos los campos. Estamos hablando del campo científico, arquitectónico y sobre todo el artístico. Ejemplos de estas innovaciones y evoluciones que comentaba son la invención de la perspectiva por parte del arquitecto florentino Filippo Brunelleschi, que fue utilizada por primera vez en el fresco de la Santísima Trinidad con María y Juan de Masaccio, con la única intención de representar el mundo tal y como lo percibía el hombre. La primera escultura a tamaño real de la época por parte de Donatello, siguiendo las pautas de lo que sería la buena escultura, definidas más posteriormente por Miguel Ángel como aquellas que te permiten coger una estatua y tirarla por una pendiente pronunciada sin que se rompa ningún trozo de esta. Y la imponente arquitectura de las ciudades del Renacimiento, que pretendían ser fiel reflejo de las grandezas de sus gentes. En este periodo aparecen grandes arquitectos como por ejemplo Alberti, que tenía que dar respuesta a la gran ambición en las construcciones por parte de los papas, de los empresarios, de los burgueses, con sus templos, iglesias, casas particulares, y el cual combinaba las técnicas antiguas, dícese a las pilastras dóricas, jónicas y corintias, con nuevas ideas. Siguiendo la línea arquitectónica, es ahora cuando aparecen las plantas centrales de la mano de Leonardo da Vinci, que éste instala sobre todo en iglesias, al mismo tiempo que se consolidan los conceptos de medida y proporción, que en este periodo son completamente diferentes a los periodos anteriores. En este programa, y gracias a la nueva adquisición que hemos hecho de la máquina del tiempo, vamos a poder visitar un estudio de uno de los artistas más importantes de la época. Época en la que cabe destacar al cuerpo humano como tema central, como la quinta esencia de la belleza para los artistas. El cuerpo desnudo se ve el prisma de la perfección y de la concepción divina. Por último, en cuanto a la escultura, destacar también la aportación que hizo Donatello con su David, en el cual introdujo nuevos parámetros de movimiento,
entremezclando la pausa y el movimiento, así como el soporte y la flexibilidad en todas sus creaciones. Posteriormente vamos a pasar a conectar con el estudio de Leonardo da Vinci. Vamos con él. Buonasera a tutti, io sono Leonardo da Vinci. A questo gatto Napoli. Pues nací en un pueblo de la Toscana, llamado Vinci, muy perto de Florencia, de la rica Florencia, de la gran Florencia. Mi padre era un reputado notario, pero yo era il figlio ilegittimo de él, por eso no pude seguir su legado. Entonces, desde bien pronti, me iniciaron en las artes, cosa que yo agradecí muchísimo. Y, puesto que vivíamos en la naturaleza, desde bien pronto fui influenciado tanto en mi pensamiento como posteriormente se reflejó este amor por la naturaleza en mi obra. En mi adolescencia me mudé a Florencia con mi padre Ser Piero y rápidamente ingresé en el taller de Verrocchio, del gran maestro Verrocchio, que en aquel momento era considerado como la Universidad dell'Arte, donde aprendí a pintar, esculturar y también a crear cosas, con muchas cosas. A los 20 años ingresé en el gremio de artistas para ser artista, para dedicarme a ello profesionalmente. Y empecé a ser conocido por la colaboración en el bautismo de Cristo, de mi gran maestro Verrocchio, en el cual pinté un ángel ligeramente girado hacia el espectador. Y yo tenía un talento tan grande que a la edad de 24 años era considerado a la altura de Landamio, Botticelli y Rafael, habiendo pintado la Anunciación y el retrato de Ginebra de Vinci. Aparte de la pintura o la escultura, mi legado también comprende 20 códices, 20 volúmenes de temas tan diversos como la arquitectura, la botánica, la medicina, la óptica, la ingeniería y muchos más. Al ser zurdo, que escribía con esta mano, escribía al revés, de derecha a izquierda. Por eso mis códices están escritos de esta manera, que solo basta con utilizar un spillo y lo ves ya de forma normal. Una de mis grandes premisas era, para conocer lo bello, también tienes que conocer la parte no tan bella, es decir, la parte oscura como fea. El autor es dueño de pintar la belleza, así como también aquello grotesco. Abrí mi primer estudio al recién retirada la demanda que pesaba sobre mi persona y empecé a trabajar con los Medici, que por aquel entonces estaban en batalla con el Papa. Por tanto, empecé a trabajar como ingeniero de obra militar, ¿vale? Para la defensa, para todo este tema, no como más artístico. Posteriormente, después de pintar una de las que es considerada como una de las primeras obras modernas de la historia, la adoración de los magos, me trasladé a Milán para trabajar al lado de Ludovico Moro, para el cual empecé a fabricar multitud de artilugios, sobre todo pensados en la defensa, tales como ametralladoras, murallas, puentes diseñados especialmente para cuando pasara el invasor desplomarse,
Así también creé el primer tanque inspirado en forma de tortuga, en el caparazón de la forma de tortuga. Y por último también, ya por tema artístico, se me fue encomendada la figura en memoria del padre de Ludovico Moro, para la cual primero creé un diseño de arcilla que posteriormente iba a realizar en bronce. Muy conocido fue mi afán por volar, como todo el mundo sabe hoy en día, puesto que si se dice mi nombre se relaciona con volar. Y para ello estuve estudiando a los pájaros y documentando su vuelo en mis códices, así como también estuve estudiando a los vampiros, de los cuales extraje la teoría de planear, puesto que algunos de mis primeros inventos no consiguieron volar. También fue muy conocida mi rivalidad con otro de los grandes de la época, no tan grande como yo, está claro, que fue Michelangelo Buonarroti. Por culpa del cual tuve que empezar a buscar trabajo fuera de Florencia y fui contratado por los Borgia, para los cuales estuve diseñando mapas de guerra muy precisos para ayudarles en la batalla. Me dediqué también a la distorsión de cuerpos, aunque estaba prohibida, yo me dedicaba a ello, ya que para buscar la perfección en mis pinturas debía entender perfectamente el cuerpo y trasladar los huesi, los bones en inglés, y los músculos a la pintura. Por último, destacar la que puede ser una de mis obras más conocidas por todo el mundo, que por suerte conservo el original de la pintura en mi estudio. Y no es otra obra que la Gioconda, en la cual, como se puede ver, pinté a una señora, pero el cuadro nunca llegó a ser entregado a la persona que me lo encomendó. Posteriormente fue pasando a mis pupilos y actualmente está expuesta en el Museo Louvre de París, protegido por una gran cristalera, puesto que hubo un tiempo en el que desapareció, robada por uno de los conservadores del museo, que quiso devolverla a su sitio natural, la Florencia. Por último, no me queda nada más que apuntar, il mio gatto, viene, el mio gato y yo queremos despedir a la gran figura que yo fui, genio y figura hasta la sepultura. No queríamos despedir el programa sin antes también hacer referencia a uno de los grandes también de aquella época, como fue Miguel Ángel Buonarroti. Y para ello vamos a recordar algunas de sus grandes obras, entre las cuales destacan, por ejemplo, El Juicio Final, que está pintado, es un fresco pintado en el techo de la Capilla Sixtina, así como La Piedad, que está en la Basílica de San Pedro, el David, que fue esculpido por Miguel Ángel cuando tenía solo 23 años y es considerado como una de sus principales obras, que fue creado para ser expuesto, bueno, para situarlo en Florencia. El Moisés, que fue una escultura también que tuvo éxito incluso antes de salir del taller y que lo esculpió para la tumba de Julio II. La bóveda de la Capilla Sixtina, la cúpula de San Pedro del Vaticano y por último también destacaríamos la Sagrada Familia o Tondo Doni,
del cual recientemente se ha encontrado un vídeo del mismo Miguel Ángel en el momento de pintar este cuadro. Vamos a pasar a verlo. Oh, le sante madonni! Le santi madonni! Le madonni, le madonni! Le santi madonni! Oh! Questa è una miseria! Questo pastori, questa è una miseria! Santi madonni! Santi madonni! Oh! 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 Santi madonni! Madonni, madonni! Oh! Oh! È finito! È finito! È finito questa obra! Ho finito! La caída del hombre del pecado original y la expulsión del paraíso. Io, Michelangelo, con mis manos, he pintado dicho cuadro. Obra maestra. No como el David, obra maestra. Buonasera. Arrivederci. Bueno, llegados a este punto del programa, nos tenemos que despedir, agradecerles su fidelidad una semana más y nos vemos la próxima semana. Un saludo, sean buenos y consuman mucho arte. ¡Chao! 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 ¡Hasta luego!